En esta segunda presentación sobre Kant vamos a centrarnos en los pensamientos que sobre el arte expone en su obra Crítica del Juicio, publicada, como ya comenté, por primera vez en 1790. En primer lugar, no debemos olvidar que los años en los que Kant escribe la Crítica del Juicio corresponden al mayor esplendor del neoclasicismo. Por ejemplo, en 1784, Jacques-Louis David había pintado el Juramento de los Horacios, que vemos en la imagen. Por ejemplo, Canova había finalizado en 1789 el conocidísimo monumento a Clemente XIV. Y como la mayor parte de los países europeos, en Alemania se estaban también construyendo en ese momento las más emblemáticas obras del neoclasicismo arquitectónico, como es por ejemplo la Puerta de Brandenburgo, encargada por Federico II de Prusia a Karl Gotthard Langhans y construida entre 1788 y 1791. Lo que parece, sin embargo, indudable es que Kant no tenía una amplia cultura artística, y de hecho la recepción de sus pensamientos sobre arte fue muy desigual, con grandes admiradores como Friedrich Schiller, pero también con grandes detractores, como es el caso de Schelling, quien en su filosofía del arte afirmará lo siguiente: con la Crítica del Juicio de Kant sucedió lo que con las restantes obras. Naturalmente, de los kantianos ha de esperarse la mayor falta de gusto, de la misma manera que en la filosofía la mayor falta de espíritu. En todo caso, entrando ya en el texto de Kant, creo que conviene en primer lugar recordar la distinción que Kant plantea dentro de lo que él denomina arte estético entre artes agradables y arte bello. Una distinción paralela a la que ya comentamos en la presentación dedicada al concepto de lo bello, entre los juicios estéticos empíricos o de la sensación y los juicios estéticos puros. Los juicios estéticos empíricos o de la sensación, recordemos, serían aquellos que predican de un objeto o de su modo de representación, si es grato o no. Es decir, serían aquellos juicios en los cuales decimos si algo nos resulta o no agradable y que en ningún caso podrían pretender tener validez universal, ya que, como vimos en aquella presentación, con respecto a lo agradable, piensa Kant que rige el principio de que cada cual tiene su gusto propio y, por tanto, lo que puede resultar agradable a una persona, por ejemplo, un vino determinado o un color, podría no parecerle agradable a otra. Por otra parte estarían los juicios estéticos puros o juicios de gusto, que serían los que indican si algo es o no bello. Y estos juicios sí que implicarían, en opinión de Kant, una cualidad estética de validez para todos, es decir, de validez universal. Pero volvamos a la división que hace Kant entre artes agradables y arte bello. Por una parte, las artes agradables, nos dice Kant, serían las que tienen como única finalidad el goce. Y los ejemplos que Kant propone son todos los atractivos, dice, que pueden deleitar a los comensales que se sientan en derredor de una mesa, el relato divertido, y aun tratándose de grandes fiestas, apostilla Kant, la música que los acompaña, cuya única finalidad estriba, dice, en mantener animado el espíritu de los convidados gracias a un sonido agradable. Por otro lado, el arte bello sería el que tiene como norma la facultad de juzgar especulativa y no la sensación sensorial, y que Kant define como un modo de representación idóneo por sí mismo y que, aun sin finalidad, estimula el cultivo de las fuerzas espirituales para la comunicación social. Volveremos más adelante en diversas ocasiones sobre esta definición para aclarar su significado. Otra puntualización importante sobre la que Kant insiste es diferenciar claramente lo que podemos entender como arte respecto a las creaciones de la naturaleza. Así podremos leer que sólo cabría calificar de arte lo producido con libertad, es decir, mediante una voluntad cuyos actos tienen por fundamento la razón. No podríamos aplicar, por tanto, para Kant el término arte al producto de los animales. Y el ejemplo que nos pone es el tipo de construcciones realizadas por las abejas. Pues estos, dice, no hacen un trabajo fundado en una reflexión racional, sino que es producto de su naturaleza al serlo del instinto. Kant no permite, desde luego, ambigüedad alguna a este respecto,
Cuando se califica simplemente de obra de arte algo, para distinguirlo de un efecto natural, escribe Kant, se entiende siempre por ello una obra de los hombres. No obstante, sobre este punto hace una importante observación y es la siguiente, dice Kant. Un producto de arte bello tiene que dar la conciencia de que es arte y no naturaleza, pero la idoneidad de su forma tiene que presentarse tan libre de toda sujeción a reglas voluntarias como si fuera producto de la pura naturaleza. Y es precisamente en este sentimiento de la libertad, en el juego de nuestras facultades de conocimiento, que al propio tiempo tiene que ser conforme a un fin, donde se basa Kant, o en donde para Kant se basaría ese agrado único que proporciona lo bello y que es susceptible de comunicarse, nos dice, universalmente. Veremos en otra presentación cómo Schiller, poco después, tomará esta analogía de Kant entre la obra de arte y un producto de la naturaleza como punto de partida para la conformación de su teoría de la belleza. Una consideración, en todo caso, esta de Kant, que nos permite comprender ahora por qué el concepto de genio, es decir, el talento para el arte bello, será definido por el filósofo de Königsberg como el talento, como el don natural que da la regla al arte, y como el talento, como facultad innata productiva del artista, pertenece a la naturaleza, podría decirse, nos dice que genio es la disposición natural del espíritu, mediante la cual la naturaleza da regla al arte. Kant lo que está desde luego aquí es dejando muy claro que la facultad innata productiva del artista pertenece a la naturaleza y que, por tanto, el término genio no puede ser entendido más que como esa disposición natural del espíritu, mediante el cual es la propia naturaleza la que está dando reglas al arte. Pero Kant también nos propone otra definición de genio que nos va a exigir efectuar una serie de aclaraciones, y es la siguiente. Dice, puede definirse también el genio como capacidad de ideas estéticas. Y siendo este un concepto del que aún no hemos hablado, la pregunta parece obligada. ¿Qué es una idea estética? Pues bien, este concepto es definido por Kant de la siguiente manera. Entiendo por idea estética aquella representación de la imaginación que mueve mucho a pensar, sin que pueda tener, no obstante, ningún pensamiento determinado, es decir, concepto adecuado. Representación, pues, a la cual ningún mensaje llega totalmente, ni logra hacer completamente comprensible. Si nos damos cuenta, el concepto de idea estética que está aquí, del que está aquí hablando Kant, sería algo muy similar quizá a lo que podríamos entender como una metáfora, es decir, como el fundamento, digamos, más esencial de la actividad poética. Pero para entender mejor qué quiere decir esto, tenemos que volver a recordar algo que ya vimos en la presentación dedicada a lo bello en Kant, y en donde ya dijimos que en el juicio lógico o de conocimiento, las intuiciones proporcionadas por la imaginación eran unificadas por el entendimiento mediante conceptos, algo que, decíamos, no sucede en el juicio de gusto. Pues en los juicios de gusto, el placer que nos produce lo bello lo asociaba Kant con una imaginación libre, que juega adecuándose en su libertad a la legalidad exigida por el entendimiento, pero sin dejar que el entendimiento, digamos, unifique todas esas intuiciones que proporciona la imaginación en un concepto. Es decir, que lo bello lo que produciría es una coincidencia, es una idoneidad entre la imaginación en su libertad y el entendimiento con su legalidad, una especie de idoneidad, una especie de concordancia entre imaginación y entendimiento, que es la que acontece cuando el artista consigue, de hecho, combinar las energías espirituales, es decir, la imaginación y el entendimiento, en una proporción exitosa, en una óptima proporción, que es, en definitiva, productora así de belleza. Pero no podemos dejar de lado, pues es una consideración, creo, de extrema importancia, que esas representaciones de la imaginación, las ideas estéticas, lo que buscarían, en opinión de Kant, es aproximarse a la exposición de conceptos racionales de las ideas intelectuales. Y eso, aunque las ideas racionales sean conceptos que, en opinión de Kant, no pueden tener ninguna intuición, es decir, no pueden tener ninguna representación de la imaginación adecuada.
Leamos lo que Kant escribe en relación a este punto. El poeta, podríamos leer ahí también el artista, se atreve a sensibilizar ideas racionales de seres invisibles, el reino de los bienaventurados, el infierno, la eternidad, la creación, etc. O también la muerte, la envidia y todos los vicios, dice, como igualmente el amor, la gloria, etc. En efecto, la finalidad del arte bello sería para Kant la expresión a través de ideas estéticas, a través de metáforas, podríamos decir, de ideas de la razón. Es decir, de aquello que sólo se podría plasmar simbólicamente, de esas ideas o de aquello que en definitiva está más allá de todo concepto determinado, de aquello que no cabe en conceptos empíricos concretos. En definitiva, la idea estética sería una representación de la imaginación asociada a un concepto dado, diríamos a un concepto racional, a una idea racional, que en el uso libre de esa facultad va unida a una variedad tal de representaciones parciales que en vano, dice, se buscaría para ella una expresión que designara un concepto determinado, una representación, pues, que hace pensar de un concepto muchas cosas innominables, es decir, muchas cosas innombrables, muchas cosas que no caben de alguna manera, que no son reducibles a mero lenguaje, ¿no? Que no son reducibles a un concepto concreto. Por tanto, lo que haría el arte bello sería, en opinión de Kant, crear una representación de la imaginación vinculada a un concepto racional que por sí sola daría tanto que pensar que el concepto mismo al que está asociado a esa idea racional se ensancharía estéticamente y de modo ilimitado. Así pues, ante una obra de arte bello, a la razón, digamos, se le exigiría pensar más de lo que ella misma puede aprehender y poner claro en esa misma representación. Y de todo ello, pienso que se nos haga ahora quizá algo más fácil entender la definición que de idea estética hacía Kant, y a la que antes ya he aludido y que repito, ¿no? Idea estética es para Kant aquella representación de la imaginación que mueve mucho a pensar sin que pueda tener, no obstante, ningún pensamiento determinado, es decir, concepto adecuado, representación, pues, a la cual ningún mensaje llega totalmente ni logra hacer completamente comprensible. Y esto es lo que efectivamente experimentamos en cualquier obra de arte y de forma más clara, opina Kant, delante de una poesía, pues es el arte poético, nos dirá Kant, aquel en que puede mostrarse en toda su medida la potencia de las ideas estéticas. Un ejemplo que nos propone Kant es una poesía escrita por quien él denomina el gran rey, que no es sino el rey Federico II de Prusia, y que es la siguiente. Dice este poema de Federico II: despidámonos de la vida sin protestas ni lamentos, dejando tras de nosotros el mundo colmado de beneficios. Así el sol, una vez terminada su carrera cotidiana, irradia aún suave luz en el cielo, y los últimos rayos que al aire emite son sus últimos suspiros por el bien del mundo. Un poema en el que, en opinión de Kant, su autor animaría la idea racional de un sentimiento universalista, asociándola a la imaginación para despertar en nosotros, dice, una serie de sensaciones y representaciones accesorias, ampliando este concepto, esta idea racional, estéticamente y de una manera ilimitada. Es decir, que en la idea estética, es decir, en el acto poético, en el acto metafórico, una representación de la imaginación en su libertad, asociada a un concepto dado, se une a una variedad tal de representaciones que nos hace pensar de ese concepto infinidad de cosas que no son verbalizables, infinidad de cosas que no son nombrables, que son innominables, ¿no? Impidiéndonos buscar, nos dice, para esa representación una expresión que designara un concepto determinado. Así pues, para Kant, el genio consiste propiamente en la feliz proporción que ninguna ciencia puede enseñar ni ninguna diligencia aprender de descubrir ideas, se entiende, ideas estéticas para un concepto dado, acertando, por otra parte, a expresarlas de suerte que el estado de ánimo subjetivo así provocado, como acompañamiento de un concepto, pueda comunicarse a otros. Es este último talento, nos dirá Kant, el que propiamente, o lo que propiamente se llama espíritu.
Este concepto, espíritu, juega desde luego un papel muy importante en la teoría kantiana, término que Kant va a definir como principio vivificante del ánimo, término que Kant va a definir también como lo que pone idóneamente las energías espirituales, es decir, imaginación y entendimiento, en vibración, es decir, en un juego que se sostiene por sí mismo y que a su vez robustece también las energías que requiere. En definitiva, para Kant, espíritu no es otra cosa que la facultad de representar ideas estéticas, es decir, que espíritu, podríamos decir, sería la capacidad creativa, la capacidad poética, la capacidad metafórica que tiene un artista, ¿no? La capacidad para crear metáforas, en definitiva, para crear poesía, la capacidad para crear ideas estéticas. Sin embargo, escribe Kant, para lograr la belleza, no es tan necesario tener muchas ideas y originales como el acierto en armonizar con la legalidad del entendimiento aquella imaginación en su libertad. En efecto, para Kant, la libertad desenfrenada de la imaginación, por muy fecunda que pueda ser, no acabará produciendo más que absurdos, dice, ¿no? Mientras que la facultad de juzgar es precisamente lo que en su intervención va a ser capaz de conciliarla con el entendimiento, va a ser capaz de conciliar la libertad de la imaginación con la legalidad que nos exige el entendimiento. Es decir, que el artista lo que debe lograr de forma prioritaria sería esa idoneidad indeliberada, esa idoneidad subjetiva, que sería la libre coincidencia de la imaginación con la legalidad del entendimiento. Una coincidencia, una proporción, un acuerdo entre entendimiento e imaginación que desde luego no podría obtenerse por imitación ni empleando una regla científica, sino que sólo sería para Kant alcanzable mediante la propia naturaleza del sujeto. Y es, insisto en ello, la facultad de juzgar la que permitiría esta difícil conciliación entre imaginación y entendimiento. Así pues, escribe Kant, el gusto, como la propia facultad de juzgar, es la disciplina del genio, al que corta mucho las alas, haciéndolo modoso o pulido, pero al mismo tiempo le da una guía para que sepa por dónde y hasta dónde debe moverse, dice Kant, si quiere seguir siendo idóneo, y al imprimir claridad y orden en la riqueza de pensamiento, hace sostenibles las ideas y las pone en condiciones de merecer un aplauso duradero y al propio tiempo universal. Para el arte bello, por tanto, se requiere imaginación, para el arte bello se requiere, por tanto, entendimiento, espíritu y gusto. Es decir, que la obra de arte bello sería, en opinión de Kant, el resultado de la acción combinada de la imaginación en su libertad, unida a las exigencias de legalidad que el entendimiento impone. ¿Y cuáles son las exigencias de legalidad que el entendimiento impone? Pues, por ejemplo, en el ámbito de la poesía, un uso adecuado del lenguaje. En el ámbito de la pintura, pues un uso adecuado de la técnica, un uso adecuado digamos, de las reglas básicas de composición, etcétera, etcétera. Todo ello tiene que estar unido al principio, nos dice, vivificante del espíritu, es decir, a esa capacidad del artista para crear ideas estéticas, para crear metáforas, y todo ello controlado por el gusto, clave para alcanzar, decía Kant, una adecuada coincidencia entre imaginación y entendimiento, y sin la cual pues no sería posible la belleza, es decir, sin gusto, sin el juicio, digamos, de gusto que el propio artista va desarrollando, va aplicando cuando va desarrollando su obra y que le obliga a ir modificando, a ir corrigiendo, a ir eliminando elementos, añadiendo otros, a ir modificando su composición. Sin ello, sin esa acción del juicio de gusto, sin esa acción de la actividad del juzgar, no será posible en última instancia conciliar imaginación y entendimiento y por tanto finalmente esa obra no será capaz de transmitir, de hacer universal, digamos, el sentimiento que a nosotros o al artista le puede proporcionar. Siendo esos 4 elementos imprescindibles para el arte, Kant criticará a algunos educadores modernos, dice, convencidos de que el mejor modo de fomentar un arte libre es emanciparlo de toda coacción, transformándolo de trabajo en mero juego. Kant, es evidente, lo que está criticando es a todos los defensores de la pura libertad de la imaginación, a todos aquellos que ya en aquel momento empezaban a decir que el arte simplemente es pura inspiración, pura libertad de la imaginación.
Y de hecho probablemente aquí haya ya una crítica bastante obvia a muchos de los planteamientos, como digo, de la emergente estética prerromántica. Por lo que nos dice Kant, no será inoportuno recordar que en todas las artes liberales se requiere alguna sujeción, o como se llama, dice, un mecanismo, por ejemplo en el arte poético, la corrección y riqueza del lenguaje, al igual que la prosodia y la medida de las sílabas, sin el cual el espíritu, que tiene que ser libre en el arte, animando únicamente la obra, carecería de cuerpo y se evaporaría enteramente. Es decir, lo que está reclamando Kant aquí es la importancia de la técnica, es la importancia de ciertas sujeciones académicas y en última instancia del entendimiento y el gusto como freno de los desvaríos de la imaginación, como freno a las licencias de la imaginación y también como soporte de las aportaciones de esta. Pues nos dirá Kant algo académico, es siempre la condición esencial del arte, pues para realizar un fin, nos dice, se requieren siempre ciertas reglas de las cuales no es posible liberarse. En todo caso, no podemos olvidarlo. El concepto de arte bello no admite que el juicio sobre la belleza de su producto sea derivado de ninguna regla que como fundamento, determinación, sea su concepto. Es decir, una cosa es que una base, digamos, académica sea necesaria para toda práctica artística, pero otra cosa muy diferente es que todo arte pueda ser derivado exclusivamente de reglas, como de alguna manera planteaban algunos de los teóricos y artistas neoclásicos o neoclasicistas. Pues para Kant, el genio es un talento para producir, nos dice, aquello para lo cual no cabe dar una regla determinada, y no una habilidad en cierne para aquello que pudiera aprenderse mediante alguna regla. Y por ello, para Kant, la originalidad, recordemos, la originalidad será siempre la cualidad primera del genio. Pero creo que tenemos también necesariamente que señalar otro aspecto de gran importancia, es la relación que establece Kant entre el gusto y la comunicabilidad de los sentimientos. Leamos este pequeño fragmento como punto de arranque para el comentario sobre esta cuestión. El arte bello, dice Kant, estimula el cultivo de las fuerzas espirituales para la comunicación social. Para comprender lo que Kant está tratando de decir aquí tendríamos que recordar que el gusto, como facultad de enjuiciar lo bello, exige de los demás coincidencia en dicho juicio. Es decir, que cuando decimos que algo es bello, estamos atribuyendo, en opinión de Kant, a los demás el mismo placer que nosotros sentimos ante ese objeto. Por tanto, el gusto sería la facultad de juzgar a priori la comunicabilidad de los sentimientos asociados a una representación dada. Y de este modo sería en verdad la facultad de juzgar todo aquello mediante lo cual es posible comunicar el sentimiento propio a todos los demás, es decir, un medio de fomentar aquello que por inclinación o a que por inclinación natural todos tendemos, y esto sería evidentemente nuestra tendencia a la sociabilidad. En efecto, son varios los pasajes que en la obra de Kant se hace manifiesta esta dimensión social de lo bello. Un hombre abandonado en una isla desierta, dice Kant, no engalanaría para sí solo su cabaña ni su persona, ni buscaría flores, y menos las plantaría para adornarse con ellas. Antes bien, solo en sociedad se le ocurre ser no solo hombre, sino también a su manera hombre cortés, el principio de la civilización, pues de tal se juzga quien desea y sabe participar su agrado a los demás, y a quien no satisface un objeto si no puede compartir con otros el placer que le cause. Por último, y para ir terminando esta segunda presentación, creo que convendría mencionar su intento por proponer una clasificación de las bellas artes, advirtiéndonos, sin embargo, que el lector no debe juzgar este esbozo de posible clasificación de las bellas artes como si fuera una teoría decidida, pues constituye, dice Kant, solo uno de tantos ensayos que pueden y deben hacerse todavía. Dada esta advertencia, que nos hace pensar en un carácter todavía no definitivo de esta clasificación, nos vamos a limitar a mencionar simplemente aquí las tres clases de bellas artes que Kant menciona, las elocutivas, las figurativas y el arte del juego
de las sensaciones. Las artes elocutivas serían, en opinión de Kant, la elocuencia y la poesía. Elocuencia, nos dice, es el arte de tratar como libre juego de la imaginación un asunto del entendimiento. Y poesía, por su parte, sería el de ejecutar como asunto del entendimiento un libre juego de la imaginación. Muy importante, desde luego muy importante a destacar sería en este momento el hecho de que la poesía para Kant es entre todas las bellas artes la que tiene más alta jerarquía. ¿Y por qué? Pues porque para Kant la poesía ensancha el espíritu al poner en libertad la imaginación y dentro de los límites de un concepto dado, de entre la ilimitada variedad de formas posibles que pueden conciliarse con él, ofrece aquella que enlaza la exposición de ese concepto con una plenitud de pensamiento a la cual ningún lenguaje puede acomodarse totalmente, elevándose así a ideas. En segundo lugar estarían las artes figurativas o de la expresión de ideas en intuición sensible, que él divide en la plástica, que englobaría la escultura y la arquitectura, y la pintura, en la que Kant incluye la pintura propiamente dicha, pero también la jardinería. Para Kant, ambas harían figuras en el espacio para la expresión de ideas. En la pintura, en sentido lato, también apostilla Kant, incluiría yo, dice, el adorno de habitaciones mediante papeles pintados, molduras y todo mobiliario bello, destinado solamente a la vista. Igualmente, añade, el arte indumentario regido por el gusto, anillos, petacas, etc. Y como tercer apartado, en la clasificación de las bellas artes, Kant situará el arte del bello juego de las sensaciones, que divide en el juego artístico de las sensaciones del oído y en el juego artístico de las sensaciones de la vista, es decir, por un lado la música y por otra el llamado arte de los colores. Por otra parte, en la comparación que Kant efectúa de los valores estéticos de las diversas bellas artes, dará una, digamos, notable, digamos, clara preferencia a la pintura. ¿Y por qué? Pues porque como arte del dibujo que es, la pintura sería para Kant la base de todas las demás artes figurativas. La cuestión del dibujo está referida a un aspecto desde luego de enorme importancia y que ya comenté en la presentación anterior dedicada a lo bello en Kant, pero que creo que también sería bueno que ahora repasáramos. Para Kant, recordemos, el juicio de gusto habrá de recaer sobre lo que tenga de bello este arte, siendo, decía, en este aspecto un solo juicio, el relativo a las formas, sin atender a un fin. Por eso, decía, el dibujo es lo esencial en la pintura, por eso el dibujo es lo esencial en la escultura, en la arquitectura y también en la jardinería, y siendo la composición en la danza lo que, digamos, el elemento fundamental, aquello en lo cual debería residir el juicio de gusto. En definitiva, recordemos, para Kant, en un juicio de gusto puro, el placer por el objeto va asociado al mero juicio de su forma, independientemente de su adecuación a concepto alguno o independientemente de la utilidad de ese objeto. Por tanto, la base de un juicio de gusto puro no es lo que meramente agradaría a la sensación, sino en realidad lo que gustaría por su forma. Esta es la base central, la base fundamental de un juicio de gusto puro, es decir, lo que gusta exclusivamente por su forma. Con lo que el juicio de lo bello tendría, insisto, que referirse siempre a una finalidad meramente formal, es decir, a una finalidad sin fin. Evidentemente, en este formalismo kantiano se van a fundamentar muchas de las formulaciones que mucho más tarde Jacobson, Mukarovsky, de la Volpe, Umberto Eco plantearán sobre la estructura misma de las obras. En general, desde luego, los muy diversos formalismos y los posicionamientos en torno al carácter autorreflexivo de la forma artística,
a todos esos análisis centrados exclusivamente en la estructura interna, en la estructura formal de las obras, independientemente de sus, digamos, elementos representativos, etcétera, y que irán apareciendo a lo largo del siglo XX, van a hundir muy claramente y muy nítidamente sus raíces en estas consideraciones kantianas. Y regresando al texto de Kant, no olvidemos su definición de belleza. Belleza es la forma de la finalidad de un objeto cuando es percibida sin la representación de un fin. Hay que tener en cuenta, insisto, que esta finalidad sin fin es una finalidad puramente estética. Esta finalidad es una finalidad puramente formal, una finalidad que nada tiene que tener que ver con la adecuación de esa forma a un determinado concepto de lo que el objeto deba ser o una, digamos, vinculación de esa forma a la utilidad para la cual ese objeto está diseñado. Pero también en la primera presentación decía que la que es quizá la característica más importante de todo juicio de gusto no podía ser más que el placer que recibimos, ¿no? Del objeto, y que tiene que ser siempre en un juicio de gusto ajeno a todo interés. El placer que da lugar al juicio de gusto, dice Kant, es ajeno a todo interés. ¿Y qué quería decir Kant con el término interés? Algo que ya también comentamos en aquella primera presentación. Bueno, pues por interés deberíamos entender el placer que asociamos a la representación de la existencia de un objeto. Ponía, de hecho, un ejemplo que quizá podría volver a recordar aquí, ¿no? En aquella presentación sobre lo que bello en Kant hablaba de, por ejemplo, un cuadro cuya contemplación nos produjera gran placer, pero sobre todo, imaginémonos ese placer estuviera motivado porque en ese cuadro aparece retratado pues un familiar o una persona a quien queremos enormemente. Por tanto, a la hora de enjuiciar esa obra, no estaríamos siendo, digamos, jueces exclusivamente de su forma, sino que esa obra, en definitiva, nos estaría también gustando por lo que contiene, es decir, por lo que allí está representado. Sin embargo, para efectuar un juicio de gusto, un juicio de lo bello acerca de una pintura, debemos estar o debemos ser ajenos a todo interés, y de hecho no podría ser posible, no podría darse, no podríamos efectuar un juicio de gusto si de alguna manera estamos corrompidos, no somos imparciales en relación a lo que esa obra bueno, pues representa o contiene, es decir, si no somos de alguna manera completamente libres en relación a la propia existencia del objeto. En definitiva, en un juicio de gusto, escribe Kant, se quiere saber solamente si esta mera representación del objeto va acompañada en mí de placer, por indiferente que pueda serme la existencia del objeto de esta representación. Y por último ya, recordar una breve definición que propone Kant para distinguir la belleza natural de la belleza artística y que formaliza Kant de la siguiente manera. Una belleza natural, dice, es una cosa bella. La belleza artística es una representación bella de una cosa. Algo que le llevará a afirmar que la excelencia del arte bello estriba precisamente en descubrir bellamente cosas, describir bellamente cosas que en la naturaleza son feas o desagradables. De modo, añade Kant, que las furias, las enfermedades, las devastaciones de la guerra, pueden ser descritas muy bellamente como calamidades y aún ser representadas bellamente en cuadros. Algo que para Kant es posible, pues, como hemos visto, lo que importa no es la belleza de lo representado, sino la belleza de la representación, la forma en la que ésta es configurada por el artista.